Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a clase. Hoy quiero explicaros cómo calcular el vector gradiente de una función escalar. Lo primero que tenéis que saber es qué es el vector gradiente. Digamos que el vector gradiente va a ser un vector formado por las derivadas parciales de la función de la cual queremos calcular dicho vector. Para explicaros un poquito cómo calcularlo, os he puesto aquí dos funciones. Una función escalar f que depende de x e de y y otra g que depende de x, y y z. Entonces, podremos decir que el gradiente de la función f de x, y va a ser la derivada parcial de f respecto de x como primera coordenada, derivada parcial de f respecto de y como segunda coordenada, ya que esta función depende solo de las variables x e y. Este gradiente lo podemos calcular de forma genérica para cualquier valor de x e y o para un punto en particular. En este caso te lo piden en el punto P de coordenadas pi medios 1. Yo voy a hacer primero el vector genérico y después voy a sustituir la x por pi medios y la y por 1 y vamos a calcularnos ese gradiente, ese vector gradiente en el punto que te dicen, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer la derivada de la función respecto de x. Recordad que se puede escribir de esta manera o de esta otra, fx, xy. Lo voy a hacer así para que sea más cómodo de escribir. Entonces, en este caso, vamos a hacer la derivada de esta función respecto de x. Veis que tengo aquí x por coseno de x por y. Si os dais cuenta, tengo el producto de dos funciones que ambas dependen de x. Como estoy derivando respecto de x, esto lo que voy a tener aquí es un producto de funciones. O sea, es como si yo tuviera dos funciones f por g y quisiera hallar su derivada, que sería derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, derivada del primero, que es x, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, coseno de x por y, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que tengo una función compuesta, que sería, ¿cuál es la derivada del coseno? El menos seno, pues por el menos seno de xy por la derivada de xy. Para mí, como estoy derivando respecto de x, la y es un número, o sea, es como si yo tuviera un número por una función. Recordad que cuando yo tengo un número por una función, la derivada de esa función sería el número por la derivada de la función. O sea, si yo quiero hacer la derivada de x por y, sería y por la derivada de x, de x, que es 1. Con lo cual, esto pegado un poquillo, me quedaría coseno de x por y menos xy por el seno de xy. Ya tendría la parcial de la función respecto de x. Ahora vamos a hallar respecto de y. O sea, vamos a hallar f de y xy. O sea, tendría x por coseno de x por y. Daos cuenta que aquí lo que tengo es como si yo tuviera un número, porque al estar derivando respecto de y, para mí esta x es un número. Y recordad que la derivada de un número por una función es el número por la derivada de la función. O sea, escribíamos esto como x, que es el número, por la derivada de esto, que sería la derivada del coseno es el menos seno de xy. Y ahora todo esto por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro, para mí la x es un número, la y, porque estoy derivando respecto de y, es una variable, sería el número por la derivada de y, que es 1, o sea, x por 1. Y esto para un poquito me quedaría menos x cuadrado por el seno de xy. Luego nuestro gradiente, nuestro vector gradiente genérico, en función de cualquier valor de x e y, sería coseno de xy menos xy por el seno de xy, coma menos x cuadrado por el seno de xy. Y este sería mi vector gradiente genérico. Como me lo piden en el punto pi medios 1, pues lo único que vamos a hacer es sustituir la x por pi medios y la y por 1. O sea, haríamos el gradiente en el punto pi medios 1. Y esto sería coseno de pi medios por 1 menos pi medios por 1
por el seno de pi medios por 1, coma, menos pi al cuadrado partido de 4, porque sería pi medios al cuadrado, por el seno de pi medios por 1. Y ahora, coseno de pi medios es 0, ya que pi medios radianes son 90 grados, y recordad que el coseno de 90 es 0. Y esto ya menos pi medios por el seno de pi medios, seno de 90 es 1, o sea que la primera coordenada me quedaría menos pi medios, pues ya menos pi medios por 1, 0, menos pi medios, y aquí sería menos pi cuadrado partido de 4 por el seno de pi medios, que es 1, pues coma, menos pi cuadrado partido de 4. Y tendría resuelto o calculado mi gradiente, el gradiente de la función f en el punto pi medios 1. Vamos ahora con el b. Si veis ahora el b, ¿qué pasa? Que depende de tres variables. Nuestro gradiente de g, de x y z, va a tener una coordenada más. Va a ser la derivada de la función f respecto de x, perdón, la función g respecto de x, coma, la derivada de la función g respecto de y, y la derivada de la función g respecto de z. Vamos a tener un vector de tres coordenadas. Como veis aquí, digamos que nuestra función g es x cuadrado y z cubo. Voy a escribirlo aquí. G de x y z es x cuadrado y z cubo. Vamos a comprobar efectivamente que era esa. Efectivamente. Y ahora vamos a hacer las parciales de la función g respecto de x, respecto de y y respecto de z. Voy a escribirlo igual así para no tener que andar escribiendo ese delta. Vamos a escribirlo de esta otra manera, las parciales. Esta sería la parcial de x y de g respecto de x, que sería, fijaos que tengo x cuadrado y para mí y por z cubo sería un número, pues sería el número por la derivada de la función, o sea, y z cubo por 2x, ¿vale? Ahora, la derivada de g respecto de y sería, aquí x cuadrado por z cubo para mí es una constante y sería x cuadrado z cubo por la derivada de y, que es 1. O sea, me quedaría x cuadrado z cubo por 1. Y, por último, la derivada de g respecto de z, para mí x cuadrado por y sería una constante, pues sería la constante x cuadrado y por 3z cuadrado. Luego, nuestro gradiente, ¿cuánto valdría? Valdría 2x y z cubo, que sería la derivada de la función respecto de x cuadrado z cubo, que sería respecto de y aquí sería 3x cuadrado y z cuadrado cuando lo hago respecto de z. Como me lo pedían, veis aquí en el punto 1, 1, 1, veis aquí 1, 1 y 1, pues lo único que hago es sustituir la x por 1, la y por 1 y la z por 1 y tendría el gradiente de g en ese punto. Me quedaría entonces 2 por 1 por 1 y por 1 al cubo. 1 al cuadrado por 1 al cubo y 3 por 1 al cuadrado por 1 y por 1 al cuadrado. En realidad esto me quedaría 2, 1, 3 y ese sería el gradiente de g en el punto. Bueno, pues esto es lo que quería explicaros hoy. Si os ayudó a saber, dad a me gusta porque nos ayudaría a crecer nuestro canal, a compartirlo con otra gente para que lo pueda aprovechar. Si tenéis alguna duda me lo podéis en los comentarios y si queréis recibir notificaciones del canal solo tenéis que suscribiros. Un saludo y nos vemos en la próxima clase.